Niños, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todavía tengo Buenas tardes, ingeniero. 3 personas, 4 personas en sala de espera, ya ingresaron. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Vamos con la lista rapidito. Son telemática 1-4, ¿no? Sí. Listo. Estamos ahorita en democracia. Vamos rapidito. Álava. Espérense que tengo problemas con el internet. Déjenme cerrar un par de aplicaciones. No voy a hacer... Presente. Álvarez Morán, presente, economía. Listo. Álvarez Isaí. Anzules. Presente. Asensio. Baidal. Presente. Carranza. Carranza presente. Cayetano. Presente, economía. Chalén. Presente. Choes. Presente. Córdoba. Cornejo. Presente, Cornejo. Corozo. Presente, profe. El Valle. Buenas tardes. Franco. Presente, buenas A ver, ¿quién dijo? A ver, vamos de nuevo. Franco. Franco, ¿no? Franco ya dijo presente. Del Valle. Buenas tardes, presente. Ya, listo. Gómez. Presente. Isa. Presente. Lanís. Presente. León. Yiwin. Presente, Leo. Presente, Yiwin, profesor. Lucas. Presente, ingeniero. Macas. Matute. Méndez. Méndez, presente. Ya le puse presente, ¿no? Montaño. Presente, Montaño, buenas tardes. Buenas tardes. Narea. Orellana. Presente. Narea, presente. Orellana. Presente, Oriana. Palma. Presente. Paredes. Ponce. Presente. Quinde. Quitio. Presente. Robles. Rodríguez. Presente. Sebechay. Suárez. Presente. Vázquez. Presente, economista. Buenas tardes. Vera. Presente, ingeniero. Vivas. Presente. Yagual. Presente. Listo. A ver, los que llegaron tarde. Sebechay. Robles. Paredes. Matute. Córdoba. Álvarez. Anzules. Bueno, no están entonces. Listo. Secretaria, ¿por dónde anda? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, secretaria. ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿ya estamos en la nueva sesión de exposiciones o todavía falta el grupo de exponer en la ronda anterior? Ya expusieron todos, solamente el grupo 8 no expuso, pero ya han expuesto todos los grupos. Ya, bueno, a ver, ¿anda por aquí grupo 8 o no está listo? Sí, ya estamos listos, profesor. Bien, va a exponer grupo 8, luego grupo 1 y luego grupo 2, ¿ya? Así es el orden. 8, 1 y 2. Compartan las diapositivas, por favor, y comiencen.
Buenas tardes, economista y compañeros. Aquí la exposición del grupo 8 con los temas las Fuerzas Armadas y la Policía y la educación como coadyuvante de la cohesión social. A continuación, mi compañero. Ya, buenas tardes. Voy a hablar sobre las Fuerzas Armadas y la policía en su rol en la sociedad. La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su misión es de la organización, preparación, empleo y control serán regulados por la ley. Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y de la garantía de su ordenamiento jurídico. La policía tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y orden público. Constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Actualmente la Constitución del 2008 asevera en el artículo 158 que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas también tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, mientras que en el artículo 163 claramente determina que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada y profesional, y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y el afianzamiento de la democracia. La premisa sobre la que descansa este estudio es que el sistema escolar tiene una importante función en la formación cívica de los ciudadanos, la cohesión social de la sociedad y el desarrollo de la democracia. Desde una perspectiva amplia de desarrollo humano, se sostiene que la cohesión social constituye una prioridad de trabajo entre América Latina y la Unión Europea y que es esencial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como en la consolidación de la democracia, la eficiencia económica y el trabajo digno. En este sentido, las decisiones políticas para la cohesión social necesitan de un abordaje multidisciplinar que comprenda la realidad social de los contextos de interés, particularmente en Latinoamérica, caracterizada por democracias debilitadas por la desigualdad social. Está presente en el desafío de fortalecer el eslabón educativo a través de un diseño y desarrollo curricular alineado de la formación democrática de los estudiantes. Desde la perspectiva de la educación para la democracia se plantea la necesidad de una escuela que, más que centrarse en resultados académicos, priorice la formación de ciudadanos activos, que propicien el desarrollo social desde diversas alternativas, bajo una matriz de ciudadanía intercultural. Es decir, que niños y niñas deben desarrollar en la escuela una conciencia de su pertenencia a la sociedad y de cómo pueden contribuir con ella. La perspectiva de la educación para la democracia. La escuela es el primer escenario de encuentro con otros más allá del proporcionado por la familia o la comunidad inmediata. Es por tanto un factor clave con el vínculo ciudadano y el desarrollo democrático. Concuerdan en que el sistema escolar es la clave en la producción y reproducción de patrones de cohesión social a través del currículo y la transmisión de actitudes y valores democráticos. La educación para la democracia, también llamada educación para la ciudadanía, se configura como una
una necesidad presente en muchas sociedades, ya que enfatiza la formación de ciudadanos activos, conocedores de sus derechos y cumplidores de sus deberes. Este es el objetivo bajo el cual se ha articulado el trabajo de diversas organizaciones internacionales, nacionales y autónomas. Se sostiene que en los países que adoptaron la democracia después de la caída del comunismo, la educación se convirtió en un foco particular para el cambio de política, particularmente dentro de sus programas de ciudadanía. A las escuelas que se habían utilizado para inculcar la obediencia y el apoyo infalible a los regímenes autoritarios. Ahora se les exige que adopten programas de ciudadanía que incorporen valores democráticos. Gracias, esta ha sido la exposición del grupo 8. Bien, sería el grupo 1 rapidito. Grupo 1 está por aquí presente. Listo, dele grupo economista. Ponga pantalla gigante, pantalla completa sería, para que se vea toda la diapositiva. Gracias. Muy buenas tardes, economistas y compañeros. Somos el grupo 1. El tema a tratar es las Fuerzas Armadas y la policía, su rol en la sociedad y la educación como coayudante en el proceso de cohesión social y afianza del medio de la democracia. Los integrantes son Asensio Castro Lisset, mi persona, Chalen Muñoz Luis Antonio, Franco Ábalos Teresa, Robles Montiel Abdul y Rodríguez Vera Rude. Los roles de las Fuerzas Armadas. Los roles determinan la razón de ser de una organización. En este caso particular de las Fuerzas Armadas, su rol está expresado en sus misiones y estas toman forma dentro del marco legal que le fija la Constitución Nacional, la Ley 23.544 de la Defensa y la Ley 24.059 de la Seguridad y aquellas otras leyes particulares establecidas para cada fuerza para cumplir alguna función específica. Todos los estados aspiran a vivir en paz, preservando su soberanía e integridad territorial. Nuestro país, fiel al mandato constitucional de proveer la defensa común y promover el bienestar general, determina su política de defensa como nación soberana. En la actualidad, las Fuerzas Armadas orientan su accionar teniendo como finalidad principal el cumplimiento de su misión primaria, que es actuar y formar de forma disuasiva o empleando medios de forma efectiva, a fin de proteger y garantizar el modo permanente de los intereses vitales de la nación frente a los agresivos del origen externo. A continuación, mi compañero. Las misiones complementarias son las siguientes. La participación en operaciones de paz bajo el mandato de organismos internacionales. Participar en el desarrollo de medidas de cooperación militar, de fomento de confianza y otras. La asistencia humanitaria, apoyo a la actividad antártica, búsqueda y salvamiento, el apoyo a la comunidad, contribuir a la preservación del medio ambiente, el cumplimiento de otras competencias asignadas por el Estado. Los roles de la Policía Nacional. Es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. El rol de la Policía Nacional, por algún desliz, y se olvidan de su aporte valioso por cuidar los bienes ajenos y ofrecer la seguridad a la ciudadanía. A continuación, mi compañero. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito, y utilización de medios y conciliación como alternativas de uso de la fuerza. Siguiente, por favor. La educación
en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. Forma parte de la de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Tiene como misión proponer políticas para la implementación de la cultura de paz y la convivencia armónica de los actores del Sistema Nacional de Educación, con la participación activa de otras instituciones que traten esta temática. A continuación, mi compañera Alice. Entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentran: primero, establecer acciones para fortalecer la convivencia armónica en el marco de la educación para la democracia y el buen vivir en el ámbito educativo. Segundo, garantizar la implementación de planes, programas y proyectos para la convivencia armónica y la cultura de paz en el marco de la educación para la democracia y el buen vivir. Tercero, elaborar documentos técnicos, metodológicos y normativos en el marco de la convivencia escolar en el Sistema Nacional de Educación. Cuarto y último, elaborar lineamientos, programas y proyectos para desarrollar potencialidades en los estudiantes que permiten asumir crítica y constructivamente su responsabilidad en el marco de la interacción con la comunidad educativa. Dentro de los procesos estructurales que implementa la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, tenemos fortalecimiento de los departamentos de Consejería Nacional Estudiantil, implementación del programa de participación estudiantil, monitoreo y gestión de las residencias escolares y definición de lineamientos para la administración de bares escolares. Gracias. Siga. Ponga pantalla completa, por favor, para que se vea todo. Buenas tardes, economista. Les saluda el grupo número 2, conformado por los autores Álvarez Morán Diego, Vázquez mi persona, Córdoba Montero William, Vera Avelino Jordi y Cayetano Frickson. Y los temas a tratar en esta tarde es sobre las Fuerzas Armadas y la policía, su rol en la sociedad, y la educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y el afianzamiento de la democracia. A continuación, mi compañero le va a explicar el primer tema. Las Fuerzas Armadas, su rol en la sociedad. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público. Son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas, sin discriminación alguna y con apego irrestricto al orden jurídico. Les voy a hablar sobre la Fuerza Armada, su rol en la sociedad. Ecuador, en su sistema democrático, establece que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 147, son atribuciones y deberes de la presidencia o presidente de la República, además de los determinantes la ley 16. Ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía y la designar a los integrantes de alto mando militar y policía. Y la ley de la defensa, en el artículo 3, el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce todas las funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República
y más leyes pertinentes, sus funciones constitucionales en los aspectos políticos, administrativos, las implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional y en los aspectos militares estratégicos con el Comando Conjunto sin perjuicio de las que ejerce directamente. A continuación les voy a presentar un proyecto sobre la misión de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Somos pasado, presente y futuro. El ejército ecuatoriano, sustentado en los valores de honor, disciplina y lealtad, ha orientado siempre su accionar al servicio de los ecuatorianos y en beneficio de la nación. La preparación y entrenamiento se ha constituido en el pilar fundamental de nuestra institución, por lo que los procesos de formación, perfeccionamiento y capacitación, con base en las necesidades institucionales y en relación a las competencias operativas y administrativas, han sido una prioridad. Hemos emprendido una renovación total y multifuncional, tanto en estructura organizativa, innovación tecnológica, actualización de doctrina y desarrollo del talento humano, combinado con un eje transversal de transformación de la cultura organizacional para consolidar un ejército dinámico, con la capacidad de adaptarse eficientemente a los cambios actuales y hacer frente a los múltiples desafíos. Estamos convencidos que nuestra vocación permanente nos permitirá consolidar un trabajo de entrega al servicio de la patria, defendiendo nuestra soberanía e integridad territorial, brindando seguridad, apoyando solidaria y desinteresadamente y aportando al desarrollo del Ecuador. Estamos unidos y transmitimos este ejemplo a nuestros compatriotas para consolidar los más altos intereses nacionales. Este ejército está conformado por hombres y mujeres que son parte del pueblo, siempre en beneficio de todos nuestros compatriotas. La Fuerza Terrestre desarrolla el poder militar terrestre, preparando, entrenando y equipando al personal militar, mejorando su capacidad operativa de forma permanente y en todo el territorio nacional, para alcanzar los objetivos derivados de la planificación estratégica militar, a fin de coadyuvar en forma conjunta a la defensa de la soberanía e integridad territorial, contribuir en la gestión del Estado en el ámbito interno y el desarrollo de la nación. Sobre la educación como afianza de la democracia. Le voy a hablar sobre la educación como relación con la condición material básica al ser elemento fundamental e indicador de cohesión. La educación se presenta como un producto y el acceso de todos a la cohesión social a través de la formación ciudadana. Es la educación como proceso para el aprendizaje de la ciudadanía, que están interrelacionadas. Se considera que el acceso universal a la educación y la permanencia en un sistema educativo de calidad favorecen las múltiples dimensiones del desarrollo humano y constituye la cohesión. La educación como afianzamiento de la democracia. La educación moldea, configura y reconfigura permanentemente a la sociedad. La transforma, la supera y prepara a las personas para su inserción activa y protagónica que potencian las posibilidades de incrementar el capital social y ofrece las herramientas para integrar sistemas de conexión social que logren visualizar la prevalencia del sujeto. Es decir, por medio de los procesos educativos se articulan los valores en torno a los cuales se organizan los sistemas sociales.
De este modo, la educación es al mismo tiempo dispositivo, medio y estrategia para asegurar el tipo de personas y de sociedad que sea, con lo que se construye el proyecto de desarrollo social. Entender el sentido de este título en la educación y para la democracia implicaba acerca de la idea de Bolívar en 2016, en la relación con asumir la noción de democracia como un fin y medio desde la educación. El siguiente diapositiva. De este modo, la educación nos muestra como una acción guiada de principios y criterios de apertura al diálogo. Esta valida necesariamente a la construcción del tejido social, estratégica que presupone el espacio y el carácter que debe tener la educación como una medición significativa para instalar y mantener sistemas democráticos. En el marco de estos argumentos iniciales, este trabajo pretende retomar una discusión que siempre está vigente en sus agencias para consensuar espacios de participación, negociación, formulación conjunta de planes y programas, sustentados en los derechos humanos y el ejercicio de deberes mediados por la corresponsabilidad. Gracias. Bien, ¿algún otro grupo que quiera exponer? ¿Puedes exponer el grupo 3, profe? Sí, dele. Con el grupo 3 terminamos, ahí voy a dar el resumen. Bien, por favor, se van a exponer, comparta ya. Sí, profe, un ratito, por favor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y el día de hoy vamos a presentar los temas las Fuerzas Armadas y la policía y el rol que cumplen en la sociedad y la educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. Bien, entonces empezaremos con lo que son las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas son las que se encargan de orientar su accionar, teniendo como finalidad el cumplimiento de la misión primaria, que es la de actuar de forma disuasiva, haciendo uso de diferentes mecanismos para garantizar así el orden público y proteger a la nación de agresiones que vengan desde el exterior. El rol de las Fuerzas Armadas ha cambiado bastante en los últimos 35 años, pasando de ser deliberadores en diferentes épocas a, digamos, una organización que garantiza el bienestar social de las personas. Por ejemplo, desde lo que denominamos el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un papel preponderante en lo que es el manejo del Estado. Por ejemplo, es tan preponderante este papel que se le suele llamar que son garantes de la democracia. Y de hecho hay expertos en el tema que definen a las Fuerzas Armadas como un juez que solía tener la capacidad de intervenir por encima del orden democrático. Sin embargo, en la Constitución del 2008, que fue creada en Montecristi, cambia bastante las cosas, definiéndola como una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Y está presente esto en la Constitución en el artículo 158. Y además la misión de las Fuerzas Armadas es fundamental para la defensa de la soberanía del Ecuador y la integridad territorial. A continuación, mi compañero con el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la sociedad.
Bien, en este caso el rol que desempeñan las Fuerzas Armadas en Ecuador ha cambiado de tono en los últimos 35 años, pasando de ser deliberadores en épocas de crisis a ser un apoyo de seguridad interna del país. De enfrentar conflictos armados como el de Paquillá o el de Cenepa, que mañana cumplirá 20 años, a dirimir ante un golpe de Estado contra un presidente en una de las mayores épocas de inestabilidad política que vivió el país, entre el año de 1996 y 2006, cuando llegó a tener 7 presidentes en 10 años. Desde el retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un papel preponderante en el manejo del Estado, tanto que en la Constitución de 1998 se fijó entre sus funciones ser garantes de la democracia. Los expertos en el tema solían definir las Fuerzas Armadas como pues que poseía la capacidad de intervenir por encima del orden democrático. Sin embargo, la Constitución del año 2008 cambia las cosas definiéndola como una institución de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y señala como su misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Siguiente diapositiva. Algo más que agregar es que el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la sociedad tienen misiones principales y misiones complementarias. Entre sus misiones tenemos, por ejemplo, la participación en operaciones de paz, en coaliciones internacionales, la participación en el desarrollo de medidas de cooperación militar, de fomento de confianza mutua. Tenemos también que es la asistencia humanitaria, el apoyo en las diferentes actividades del gobierno, búsqueda de desarmamento. También tenemos un apoyo bastante grande a lo que es la comunidad, contribución y preservación para el medio ambiente y la participación en operaciones de seguridad interior en términos que prescribe la ley. Entre estos, por ejemplo, encontramos lo que son las operaciones de apoyo y servicios y elementos militares de las fuerzas de seguridad y policiales. Otro más serían las operaciones destinadas a la preservación de unidades o guarniciones en las Fuerzas Armadas. Y por último, la tercera subactividad es digamos que llevar a cabo operaciones que están destinadas a restablecer la situación de seguridad interior, cuando haya alguna circunstancia de extrema gravedad que lo requiera. A continuación, mi compañero con lo que es la policía. Bueno, ¿qué es la Policía Nacional? Es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y actualmente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Bueno, cabe recalcar que los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención de control y previsión de delito, y actualizando el medio de disuasión y conclusión de alternativas y uso de la fuerza. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar del rol que desempeña la policía. En base a su misión, la policía define su rol frente a la sociedad como integrante de la Policía de Seguridad del Estado. La institución recoge una serie de principios de actuación, claros y resumidos en una frase: orden, seguridad y protección de derechos. Está en la misma misión que orienta a la Policía del Ecuador, considerando que la convivencia ciudadana es el resultado del ejercicio de un derecho protegido. Ministerio del Interior. Los mandatarios declaran admitir en los 4 años del sistema el compromiso de intensificar sin tregua el monumental operativo nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por ello
contempla la reestructuración del Ministerio y la Policía respondiendo al precepto del Código de Entidades de Seguridad. La cúpula responde según su papel, como siempre lo ha hecho, mantener su responsabilidad de velar por la paz y seguridad social. A continuación, siguiente compañero. La educación como coadyuvante en el proceso de cohesión social y afianzamiento de la democracia. La premisa sobre la que descansa este estudio es en el sistema escolar. Tiene una importante función en la formación cívica de los ciudadanos, la cohesión social de la sociedad y el desarrollo de la democracia. Esta tiene una vasta visión del desarrollo humano. Sostienen que la cohesión social constituye una prioridad del trabajo entre Latinoamérica y Alianza Europea. Importante para la contienda entre la pobreza y la diferencia. En este sentido, las elecciones políticas para la cohesión social requieren de un abordaje multidisciplinar que comprenda la verdad social de los entornos de interés. A partir del punto de vista de enseñanza, la democracia se expone la necesidad de una escuela que se centrase en los resultados académicos, priorice la formación de habitantes activos que propicien el desarrollo social a partir de distintas alternativas, bajo una matriz de ciudadanía intercultural. La cohesión social podría entenderse como una propiedad que conserva unidad a la sociedad, o que previene que se desintegre. A continuación, mi compañero. Bien, acotando lo que acaba de mencionar mi compañero, también hay que recalcar que a partir del entorno educativo se acentúa lo que es la magnitud de confianza de la cohesión social y se la define como la calidad de las interrelaciones de confianza que se puede tener en dos ejes, el cual es el horizontal o sea, horizontalmente y verticalmente. Horizontalmente entre los distintos grupos sociales y verticalmente entre las instituciones gubernamentales y civiles. Por otro lado, se pone hincapié en la colaboración y el sentido de pertenencia al conceptualizar la cohesión social como la función de las comunidades para edificar valores compartidos y dotar a los individuos de competencias y mecanismos para participar de una misma sociedad. Entonces, hasta aquí podríamos estar de consenso en que las diferentes definiciones piensan que la cohesión social corresponde a un constructo multidimensional y que por consiguiente su análisis necesita de la aproximación a diversas magnitudes. Entonces, en un esfuerzo para analizar los distintos enfoques de cohesión social, se nombraron 5 dimensiones presentes en distintos enfoques sobre cohesión social, las cuales son la confianza, la inclusión, identidad y moral común, cooperación interpersonal y sentido de pertinencia, la cual especialmente referente a la interacción entre cohesión social y enseñanza, se sostiene que el entorno latinoamericano post-dictaduras se abre con más facilidad la posibilidad para buscar los ideales democráticos, donde los derechos civiles, políticos y sociales se encuentran vigentes en los diversos equipos sociales. Por último, en su análisis hace un estudio de los contenidos de 6 currículos examinados en términos de su abordaje de valores, instituciones y ciudadanías. En sus resultados, el costo de la cohesión social se marcaría en su mayoría en currículos que enfatizan la convivencia y las bases culturales de interacción con, se podría decir, los otros, que se refieren como sociedad, a medida que otros currículos, como el chileno, podrían el hincapié en la incorporación social y la justicia distributiva, relacionadas con otros más abstractos y genéricos, como categoría social más que personal. Y esa sería la exposición de mi grupo. Listo, vamos con el resumen. Déjenme ver que tengo unos chats. Mister, ¿será que el grupo 4 puede exponer? No, ya no alcanza el tiempo. Buenas tardes, les saludo a Álvarez Dais. Pido por favor con asistencia. Álvarez Dais, chica, a la hora que llega niño. Déjenme ver si es que el SIP todavía me tiene conectado. Sí. Álvarez Isaí. ¿Está aquí Álvarez Isaí? ¿O solo vino y puso el chat y se fue? Robles, profe, yo llegué tarde, pero llegué Álvarez a la cita médica. Un ratito. Álvarez Díaz, ¿está aquí? Entonces no le puedo poner asistencia al señor Álvarez, si es que está por ahí escondido. Álvarez Díaz, no le puedo poner. A ver, ¿cuál es el que sí está? Nombre. Robles, Abdul Israel, Robles Montiel. Robles Montiel, listo. ¿Alguien más?
Cevichai, Paredes, Matute. No, no está, dile. Bien, vamos rapidito con el resumen. Bien, el tema de la clase pasada, básicamente nos estábamos refiriendo a lo que tiene que ver... voy a prender el aire que se acaba. Ya. Nos referimos a la diferencia entre gobierno y Estado, y luego vimos las funciones del Estado, vimos la función ejecutiva, la función legislativa, la función electoral, la función de judicial, la función de control y transparencia social, que es la que está en problema ahorita, aunque ya parece que se eligió al nuevo presidente y va a quedar ese de ahí. Bueno, hay una intervención del Estado ahí, del gobierno, parece que son aliados, pero bueno, ya eso ya veremos en qué termina eso de esa pugna de poderes que se ha dado, porque inclusive en la asamblea parece que van a enjuiciar políticamente a los consejeros. En todo caso, eso sigue siendo muestra de una falta de madurez política de parte de nuestro país. Pero entonces, una vez que hablamos de las funciones, hicimos referencia a cada una, y en el caso de la función ejecutiva, el presidente y vicepresidente, los encargados, elegidos por elección popular, y que eligen y escogen a sus ministros, que son como sus trabajadores, bueno, sus asesores más cercanos, para que dirijan cada uno de los ministerios. Pero también dentro de la parte de la función ejecutiva, están algunas instituciones adscritas a la función ejecutiva, entre ellas la más importante, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tanto así que es el presidente de la República, en su momento fue Correa, después fue Lenín Moreno y ahora es Guillermo Lasso, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, con lo cual le merece respeto, ¿no? En un momento un capitán creo que le escribió un mail atacando a Correa y Correa lo destituyó. Está bien, porque el presidente merece respeto. No es que la libertad, pues no. Su libertad es de hacer lo que usted desee con el respeto a todos sus semejantes. En el momento que usted falta el respeto a alguien, y mucho más si es su jefe, corre el riesgo obviamente de ser despedido. Y este capitán fue despedido porque el presidente sea Correa, antes de Correa fue Palacios, antes de Palacios fue Lucio Gutiérrez, luego ahora es Lenín Moreno, ahora es Guillermo Lasso, anteriormente fue Lenín Moreno. Sea quien sea, el presidente de la República es el máximo jefe de la Fuerza Armada y de la Policía. Por lo tanto, es el que nombra al jefe del Comando Conjunto, que es el encargado de dirigir las tres fuerzas de las armadas, ¿no? Y también obviamente elige a la policía. La anterior directora de la policía fue la general Varela, que fue electa en el periodo de Lenín Moreno. Luego Guillermo Lasso, como hay un continuismo de parte de los dos, la ratificó a ella, pero la ha removido hace un mes por los problemas de seguridad que tenemos en el país. Y subió otro general, asumió la fuerza. Bueno, ya hablaremos de la fuerza policial. Seguimos con las Fuerzas Armadas, son tres Fuerzas Armadas, la Marina, la Aviación y el Ejército. ¿Cuál es la principal misión de la fuerza? O sea, de las tres. ¿Cuál es la principal misión de nuestras Fuerzas Armadas? Primero, defender la soberanía y la integridad nacional. La soberanía e integridad territorial. ¿Qué es la soberanía? Bueno, todo nuestro territorio, sea continental o insular, debe ser respetado por cualquier país o por cualquier persona o empresa privada. Por ejemplo, Colombia cometió una falta, un acto contra la soberanía de Ecuador cuando bombardeó en Angostura en búsqueda de un terrorista o exterrorista, porque no puede un país, imagínense si México por perseguir a un narcotraficante lo alcanza en territorio estadounidense y bota unas bombas ahí. Se arma un problemota, ¿no? Pero acá, como era Ecuador y como era socialista, Estados Unidos apoyó a Colombia y Colombia de Uribe ni siquiera se disculpó. Y fue una clara violación a la soberanía del Ecuador. No, es que son terroristas, todo lo que sea. Pero tenía que, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es
que Colombia pide a Ecuador, al presidente, puede ser el presidente, de Cancillería, permiso para apresar, o pide que Ecuador lo aprese. Aparte que no es que el terrorista venía corriendo y justo venía huyendo, estaba en Colombia y se pasó al lado ecuatoriano para huir. Ya estaba afincado algún tiempo en nuestro país, que tenía que darle la información a Ecuador para que Ecuador lo saque o para que lo aprese y lo deporte. Era lo lógico. Pero hay una clara violación de la soberanía. Otra fue hace tiempo, cuando en 95, cuando la guerra de Cenepa, cuando tuvimos el conflicto territorial con Perú, en que tropas peruanas pues, nos invadieron. Lo mismo en el 42, que fue inclusive más grave, porque nos invadieron y perdimos Tumbes y Marañón, ciudades fronterizas que ahora son de Perú. Y eso es parte de la defensa de la integridad territorial, ¿no? Imagínense que Tumbes fuera ecuatoriana, o era ecuatoriana, y fue quitada por los peruanos en la guerra del 42. Y nos quitaron bastante territorio, el famoso protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál más es el deber o la misión de las Fuerzas Armadas? No solamente defender la soberanía de países, también luchar contra la corrupción de los narcotraficantes, de la droga. Porque también los narcotraficantes están violando el territorio nacional al ingresar en sus actividades ilícitas y al ingresar productos ilícitos. Y también el contrabando. No solo la droga. Ah, profe, pero el contrabando son productos como whisky que sí son legales. Sí, claro, es que el producto puede ser legal. El problema es que entra de forma ilegal, sin pagar aranceles, sin pagar impuestos. Y por lo tanto, pues es un delito y ahí están las Fuerzas Armadas para controlar. Tanto en el mar, como en la tierra o como en el aire. Para eso están las tres Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es la Fuerza Terrestre, ¿no? Bueno, todas las tres Fuerzas Armadas tienen el comando conjunto de la Fuerza Armada, que es el que lo dirige, y de ahí cada una tiene su propia comandancia. El comandante de Marina, el comandante del Ejército y el comandante de la FAE, la Fuerza Aérea. La Fuerza Terrestre, dice, tiene 35.000 miembros y 170.000 reservistas. ¿Qué es reservista? Un reservista es alguien que fue instruido militarmente, pero que no ejerce. Pero, profe, ¿por qué no siguen siendo miembros? Bueno, básicamente porque si tiene 35.000 miembros y después tiene 40.000, 50.000, 60.000, esos miembros adicionales hay que pagarles un sueldo. No lo van a hacer gratis, porque a los 35.000 les pagan un sueldo. Entonces, mientras más miembros tengan, más sueldo se gasta, más dinero. Entonces, y en época de paz no es tan necesario tener tantos soldados. Los reservistas son para que en caso de guerra, ¿no? Ahí sean llamados a servir en la guerra y ahí, pues obviamente, luchará por su país y todo eso. En el año 95, yo me acuerdo que llego de la universidad. Yo habré estado en primero o segundo año de universidad, llego a la universidad y mi mamá me dice, yo me gradué en el 92, y me dice, llorando, bueno, que me habían llamado del Liceo Naval, que teníamos que acercarnos porque nos iban a censar, porque como somos reserva, pues yo me gradué en el Liceo Naval, me dieron la alerta militar porque me enseñaron a disparar y otras cosas, y por ende, pues yo soy oficial, bueno, sería teniente de reserva naval. Y en ese momento pues tenía 20 años, ¿no? Entonces, si había la guerra me llamaban como reservista. Bueno, por suerte nunca pasó mayores y no me llamaron. Tal vez ahorita ya no, porque ya tengo más de 40, pero en ese momento pues sí, me pudieron haber llamado. Así es a los reservistas. Ahí todos los que hicieron la instrucción militar, que antes era obligatoria, tu carrera fue opcional y ahora volvió a ser obligatoria, que tienen que todos los mayores de edad, cuando cumplen los 18 años, presentarse al servicio militar obligatorio, ¿no?
Bien, eso básicamente en cuanto a los que reservistas de la Fuerza Terrestre. Ahora, ¿cuáles son los centros de formación de la Fuerza Terrestre? La Fuerza de Formación son principalmente el ESMIL, que es la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, que está ubicada o tiene su sede en Quito. Ahí se forman los oficiales de la parte militar terrestre. El ESFORCE, que es los soldados del ejército, Escuela de Formación de Soldados del Ejército. EWIES, que es la escuela de IGUAS del ejército, que también forma soldados. Y básicamente las tres ramas tienen formadores, unos de oficiales y otros de fuerza tropa, ¿no? De tropa. Luego vamos rapidito con la Fuerza Naval. Están encargados de vigilar, bueno, la Fuerza Terrestre me olvidé de decirles que están encargados de vigilar la frontera. Me acuerdo que hace ya unos 7 años, fue en 2013, 14, 13, viajé a Perú por tierra con mi enamorada de la época y pasamos a Perú, pasamos un día chévere en Aguas Verdes, almorzamos y todo, y luego nos regresamos a pasar un par de días más y dormir en Huaquillas. Pero al regresar a Ecuador, nos detuvieron en la frontera los militares, ¿no? Una vez que entramos ya a Ecuador. Pasamos lo que es migración y nos retuvieron para revisarnos las maletas, revisarnos el carro, porque obviamente ellos están dentro de sus funciones controlar la droga y el contrabando, ¿no? Entonces obviamente no pasó nada, pues no teníamos nada y seguimos de largo. Pero eso es parte del control que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, en la parte terrestre. En la parte marítima lo hace ¿quién? La Fuerza Naval. La Fuerza Naval tiene obviamente que cuidar todo lo que es las costas, los 850 kilómetros de costas, e incluir obviamente... Profesor, una pregunta, ¿usted hizo servicio militar? No, yo hice el Liceo Naval, yo me gradué en el Liceo Naval. Que era, en esa época, si tú hacías el Liceo Naval, yo hice desde el primer curso, desde el primer año hasta sexto, te daban ahí la libreta militar, porque a partir de cuarto, quinto y sexto año, nos llevaban a practicar tiro, nos llevaban a desarmar y armar armas, nos llevaban a instrucción militar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Pero era Ay, por su porque colegio. yo recién me entero que era obligatorio. Ahorita mi papá está contándome que antes dice que los cogían en los buses, hacían redadas, me dice mi papá ahorita. Claro, 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 sí. ¿Qué edad tiene su papi? Debe tener más de 40 también, ¿no? Sí, 46 tiene mi papá. Ah, mire, tiene mi edad. Somos contemporáneos. Sí. De la misma leva. De la misma leva, claro. Bueno, yo soy 74, no sé, de pronto eres 73 o 75. En todo caso, nos cogían, sí, cuando íbamos en el carro, así como ahora usted ve que paran los militares para control por la delincuencia, ahí paraban para llevarse a los que tenían 18 años pero no se habían presentado, porque era obligatorio. Bueno, en mi caso no tuve problema, como le digo, apenas me gradué me dieron la libreta militar, porque antes te daban una libreta que certificaba que lo que no podías es salir del país. Si tú no tenías la libreta militar, no hacías el servicio militar, no podrías salir del país. Estaba prohibido, ¿no? Pero ya si tenías la libreta, lo podías hacer. Ahora, había gente que no quería hacer, había excepciones. Por ejemplo, si tenías pie plano o tenías algún problema médico, no estabas exento, te perdonaban y te daban la libreta. Pero si estabas bien, tenías que hacerlo sí o sí. Otra cosa es que también había multas, si ya tú no querías y tenías plata, cogía y pagaba la multa por no ir a hacer el servicio militar y te daban la libreta. O sea, sí, siempre ha habido formas de eludir eso, ¿no? En mi caso, pues como me gradué en el Liceo Naval, también creo que los graduados en la FAE también podían, pero hasta donde sé, el liceo, pues, y lo sé porque a mí me la dieron y a mis compañeros también, nos dieron la formación militar y nos dieron la libreta militar cuando nos graduamos, ¿no? Y nos consideraban, y nos consideraron hasta ahora, me imagino, por lo menos en el 95, cuando hubo el problema, nos consideraron como tenientes de reserva, ¿no? Y si hubiera habido la guerra, nos hubieran llamado. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Está chévere el tema. Dígame. Por ejemplo, si con respecto a las Fuerzas Armadas, claro, y al presidente, el primer mandatario, si el primer mandatario
interfiere en los derechos o servicios de las Fuerzas Armadas, este tiene el poder de destituirlo, ¿verdad? O sea, sea con el consentimiento del pueblo o sin él. Déjeme reforzar ahí dos cosas. A ver, la primera es que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no puede ser removido por los militares. Eso es lo que se llama golpe de Estado. Cuando los militares, como por ejemplo a Evo Morales, le quitaron el respaldo, o en su momento le quitaron el respaldo a Uralá, o en su momento a los demás, no pueden, bajo ningún concepto, quitar presidentes. Ni siquiera puede hacerlo el Congreso. Lo que pasa es que se estila y se acostumbró a destituir. Eso es un problema de nuestras democracias. Miren que inclusive aquí también se hace así, ya no se hace a nivel de presidente, pero se hace a nivel de consejo de participación, como destituyeron a la presidenta. Se reúnen los miembros y la destituyen. A un alcalde, los concejales se reúnen y lo destituyen. O sea, hay un problema de fuerza, de fortaleza democrática, no hay un respaldo real a la democracia. Yunda, yo no soy partido de Yunda, pero sin embargo, él lo votan supuestamente por corrupción. Pero los juicios de corrupción no han llegado. Recién creo que van a empezar. Y ya lo destituyeron hace meses. Entonces, ahí es un problema político, ¿no? De aprovechamiento de los políticos. Entonces, cuando ocurre con los militares, se llama dictadura, porque los militares no pueden ejercer el poder. Y ya lo vivimos en los años 70 con las dictaduras de esa época. Y también lo hemos vivido en otros años con levantamientos indígenas o con dictaduras privadas. En algún momento se declaró dictador este señor, ¿cómo se llama? Velasco Ibarra, con ayuda de los militares. Y todo eso va en contra, obviamente, de la democracia y de la Constitución, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, por eso dicen que se ha vivido entonces Ecuador un año determinado, o sea, años determinados de dictadura militar. Claro, es que dictador es eso, ¿no? Realmente se decía, por ejemplo, que Correa era dictador, pero eso no es dictadura porque ganó todas las elecciones. O sea, dictadura es cuando puede ser militar, cuando el militar dice, no, tú no vas a ser presidente y toma el poder, como por ejemplo lo hizo Pinochet en Chile, y se declara presidente. Y puede ser privado cuando, por ejemplo, lo hizo el presidente Velasco Ibarra. O puede ser intento de golpe de Estado como lo hizo en Venezuela Guaidó, que siendo diputado se declaró presidente. Y lo reconoce Estados Unidos, lo reconoció Ecuador, o sea, es un golpe de Estado clarito, que no llegó a efectuarse porque todavía sigue siendo presidente Maduro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por eso, profe, también como habían conflictos en o sea, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, porque él fue ex militar. Claro, pero es que ahí fue diferente, porque él sí hizo un levantamiento siendo militar, que lo hizo en el 2000 para derrocar a Maguad. Pero ahí renunció, luego pasó a la vida privada, formó un partido, se lanzó y ganó. Ya él ganó no como militar, ganó como civil. La diferencia es que él ganó como alguien de izquierda y después se viró a la derecha y se hizo aliado de Estados Unidos. Algo parecido a lo que hizo Lenín Moreno. Engañó aparentemente siendo de izquierda, la gente de izquierda lo apoyó para llegar al poder, los indígenas lo apoyaron para llegar al poder y después, sin embargo, no hizo más que aliarse a la derecha y aplicar neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Vamos a otra pregunta? Bien, voy a seguir un poquito para terminar y después si quieren más preguntas, porque ya faltan 10 minutos. Entonces, vamos a hablar rapidito de la Fuerza Naval, que es la encargada de controlar la soberanía o hacer respetar la soberanía en la parte marítima. Por ejemplo, ¿se acuerdan el problema de la ¿cómo es que le llaman? De la flota china, que estaba en las Galápagos. Ya, no era China, era de Taiwán, de China, de Japón, de algunos países, pero era una flota que estaba en aguas internacionales. Mientras tú estés en aguas internacionales no hay problema, porque por algo son aguas internacionales. El problema es cuando ya tú tienes, ingresas al territorio ecuatoriano, o al territorio peruano, al territorio marítimo colombiano, lo que sea. Entonces ahí tienes que pedir permiso o serás apresado y deportado si no tienes permiso.
Entonces, por eso es que nunca se pudo hacer nada con esa flota, porque estaba en aguas internacionales. Pero, por ejemplo, lo que siempre se habla de la droga, si sale droga, aunque salga de ecuatorianos, pero igual, imagínense que sale droga de aquí de Ecuador en lancha, y entra a Colombia porque tiene que pasar por Colombia para llegar, a, por ejemplo, a Panamá o a México. Claramente están invadiendo el territorio colombiano. Tendrá que encargarse las fuerzas colombianas navales para apresarlos. Mientras estén en Ecuador, tendrán que ser las fuerzas ecuatorianas las que controlen y los apresen. Y viceversa, si llega droga de Colombia por mar, también tendrán que ser las fuerzas armadas navales las encargadas. ¿Cuáles son los organismos que forman los oficiales y la tropa? Los oficiales forman la Escuela Superior Naval, la ESUNA, que queda en Salinas, estuvo ubicada aquí en Guayaquil, en la base naval norte, justo al lado del Liceo Naval. Yo me acuerdo que conocí 2 veces, fui para allá a pasear. Bueno, a pasear porque éramos pelados y nos pasábamos a conocer, ¿no? Pero ya oficialmente la conocí ya en Salinas cuando me gradué e intenté ingresar a la Fuerza Naval. Y también después fui una vez por un primo que estaba dando exámenes ya adentro de la ESUNA. Y también fui para una feria que nos mandó teleinformática a unos profesores para una feria naval que había. Bueno, fue aérea realmente, fue al ladito de la base naval. Pero como estamos muy juntas, entramos por ahí. Y también he ido como 2 o 3 veces por la parte turística. Recordemos que la primera vez hace años, yo tenía 20, fue en el 91, 92, que conocimos la Chocolatera. Era una base privada, era una base militar, y no podías entrar. Nosotros la conocimos inclusive sin infraestructura, la Chocolatera. Pero años después, Correa la nombró sitio turístico, le construyeron para almorzar, para comer, para baños, le construyeron algunas cosas, y uno puede ir ahora por turismo, ¿no? Y puede conocer, es muy bonita, hay hasta parqueaderos, es chévere, pueden ir, se ve muy bonito, ¿no? Eso lo hizo desde el gobierno de Correa, creo que todavía sigue, todavía puedes conocer la Chocolatera que está en la base naval de Salinas, que está al lado de la Escuela Naval, la Escuela Superior Naval. Bien, en la Escuela Superior Naval se forman oficiales, pero en la SGRIM, la Escuela de Grumetes, se forman los grumetes, que es el rango más bajo de la Fuerza Naval, que es la tropa. Están los grumetes, luego ahí vienen los cabos, los sargentos y los oficiales. Ahí se forman, ¿no? Y en la ESUNA de los oficiales, que están el más bajo, que es la Guardia Marina. Cuando eres estudiante, ya cuando te gradúas ya eres teniente, ¿no? Teniente de corbeta, de fragata, de navío, y de ahí si eres capitán y vas ascendiendo los demás rangos de la Fuerza Naval, ¿no? Y también está la EIN, la Escuela de Infantería Marina, que es la encargada de formación de los militares de tierra, los navales de tierra. ¿Cuál es eso? La Fuerza Naval tiene dentro de ella también 3 ramas. La naval propiamente dicha, que es la que van a estar en los barcos y en la parte naval del agua. La parte militar de tierra, que es la infantería, que es la encargada cuando hace los asaltos, van en los barcos, llegan a tierra y bajan y hacen los asaltos en tierra. Eso es infantería marina. Y la aérea naval, que también es la encargada de tener pues avionetas y helicópteros, que también son de la Fuerza Naval, ¿no? Básicamente. Y para cerrar, ya que estamos con el tiempo, la Fuerza Aérea, cuya misión es controlar los aires, el espacio aéreo de nuestra nación. Las principales centros de formación es el ESMA, la Escuela Superior Militar Cosme René, la famosísima, donde se forman los oficiales de la Fuerza Aérea, la ETFA, que es la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, y la EIA, la Escuela de Infantería Aérea, que así también como la naval, también la Fuerza Aérea tiene infantería. ¿Se acuerdan o recuerdan los paracaidistas? ¿No? Entonces, claro, esa es la parte de infantería. Van en el avión y se lanzan a tierra y luego en tierra hacen sus operaciones, ¿no? Bien, listo. Y cerramos con la fuerza policial, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con cuidar de la delincuencia en nuestros hogares. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, inclusive, o sea, es un problema
con respecto a, porque hay como que es un poco defectuoso eso con respecto a que nuestras costas son inseguras, porque la Marina, bueno, en este caso creo que es insufructo, no guardan las costas, porque muchos pescadores son asaltados, son secuestrados. Claro, pero eso es un problema básico de recursos. Yo creo que le faltan muchos recursos a la Marina. No solo a la Marina, el Ejército, a la Policía. Mire que ahora yo vi un reportaje en Canal 4 que a la Policía no le dan balas, no tiene dónde practicar tiro, no tiene vivienda fiscal para que, como vienen de otra provincia, tengan dónde estar, no le dan viáticos. O sea, es un problema de recursos. Lamentablemente es un problema de recursos, que en otros gobiernos no pasaba, pero que ahora están pasando. Entonces, ¿cómo quieren que, por ejemplo, miren ese radar que Guillermo Lasso no compró, porque lo compró Correa y lo puso en Esmeralda? Guillermo Lasso lo que hace es cambiarlo de Esmeralda y ponerlo en Montecristi. Y ese radar tiene 3 meses ya dañado. Entonces se lo reubicó y se dañó y no se lo arregla. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que dicen que están luchando contra la delincuencia, contra el narcotráfico, si no arreglan ese radar? ¿Por qué no compran otro o arreglan ese? Entonces, hay un sinnúmero de problemas con los recursos, que lamentablemente plata sí hay, porque hay unas reservas internacionales de dinero que hace unos meses el gobierno dijo que tenían 8.000 millones en reservas, que era muy bonito, que no sé cuándo, que el país estaba bien. Pero esa reserva lo que hace es garantizar pago de deuda externa y no hacen obras. O sea, debería estar ese dinero, esos 8.000 millones en obras. Debería estar en hospitales, en medicinas para los hospitales, debería estar en recursos para los policías, para controlar la delincuencia, pero sin embargo está en un banco asegurando el pago de deuda externa y no están en función del pueblo. Y ese es un problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya falta un minuto para las 5. Listo, niños. Entonces, no se olviden que la próxima semana, el 25, tenemos elecciones. Hay elecciones de estudiantes y de docentes. Los estudiantes eligen sus representantes y nosotros los docentes también igualmente elegimos nuestros docentes representantes. Tenemos que ir a votar, es en FEDER, en la Facultad de Educación Física, es de 8 de la mañana, creo, si no me equivoco, hasta 5 de la tarde, y tienen que llevar nomás el carnet o la cédula, o las dos cosas, ¿no? ¿Listo? Niños, son las 5. Un placer, nos vemos la próxima semana, el próximo próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Tengan una linda semana. No se olviden los temas para la próxima semana de exposición. Un abrazo. Ese día no hay clases, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Ese día no hay clases, ¿verdad? El viernes, creo que no. Vamos a estar todos yendo a votar. Creo que no. De todas maneras, necesitamos que haya una... Yo les paso al WhatsApp la comunicación apenas esté. Debe estar lunes o martes y ahí les paso para que sepan ya oficialmente si no hay clase. Y me imagino que sí, porque igual tienen que algunos viajar, venir de otro lado de Guayaquil o de la provincia a votar. Entonces, me imagino que deben estar suspendidas o pues, a veces le hacían la suspensión después del mediodía. No sé, hay que esperar lo que digan las autoridades. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien.